¿Cómo han estado todos ustedes? ¿Bien? Los veo más guapos. ¿Qué pasó? Están haciendo los propósitos de año nuevo, ¿verdad? ¿Cuántos empezaron a hacer ejercicio? ¿Y ya terminaron o todavía siguen? Porque esos son los propósitos, ¿verdad? Voy a hacer ejercicio esta vez. Ojalá que no se les olvide, ¿verdad? Siempre estar en forma. Qué bueno, gusto verlos, hermanos. Dios los bendiga. Reciban saludos de la iglesia de Little Rock. Somos una sola iglesia, dos locaciones, ¿verdad? O ya me van a desconocer. Yo creo que ya, dice, ya no lo hemos visto ya. Mucho gusto el poder estar aquí con ustedes, hermanos. Gracias a Dios porque nos da la oportunidad de estar vivos. Estuvimos enfermos. No sé si aquí ha dado la gripe o otra vez el flu. Mi esposa estuvo en cama toda la semana, nosotros también. Pero por gracia de Dios, bueno, pues estamos otra vez ahí adelante en el nombre del Señor, ¿verdad? Pero no quiere escuchar usted mis quejas ni mis enfermedades, ¿verdad? Quiere escuchar la palabra de Dios. Diga, yo quiero escuchar la palabra de Dios. No nos importa lo que le pasó a usted, ¿verdad? No tanto, pero sí. Vamos entonces a abrir la palabra de Dios y vamos a estar estudiando la palabra de Dios en esta hora. Vamos a ser enseñados, ¿verdad? Por la palabra de Dios. De hecho, a eso venimos, a ser enseñados en el Señor y a poder en esta hora comer espiritualmente nuestro espíritu, comer la palabra de Dios. Leamos la palabra de Dios en el libro de Lucas. En el libro de Lucas hay un pasaje a donde Dios nos va a enseñar cuál es el propósito de la iglesia, por qué está usted aquí y qué es esto del evangelio. En el libro de Lucas, en el capítulo número 4, el Señor nos da un pasaje de la vida de Él. De la vida cuando Él empezaba el ministerio y cuando el Señor Jesús pone énfasis en lo que Él vino a hacer aquí en la tierra. No vino a fundar una bonita religión, no vino a que usted solamente pasara un tiempo de entretenimiento, no, sino que Dios nos va a dar los principios para poder saber por qué estamos aquí, qué está usted haciendo aquí y de qué se trata esto, ¿no? El cristianismo, acuérdese, no es una religión, el cristianismo es una relación con Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Así que cuando usted le pregunten, oye, ¿de qué religión eres? No tengo ninguna religión. Yo soy cristiano. Pero el ser cristiano es una religión. No es una religión, es una relación, ¿verdad? Nosotros no seguimos ritos, ceremonias, nosotros seguimos a un Dios, a una persona viva que está con nosotros en esta hora. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Le puede dar un aplauso al Señor y dígale, yo sigo a una persona viva que está conmigo en esta hora. Lucas entonces, capítulo número 4, versículo número 14. Póngase de pie rápidamente y vamos a leer esta palabra de parte de Dios. Desde el versículo 14, capítulo 4, versículo 14, vamos a leerlo en esta hora al versículo número 21. Hasta ahí vamos a llegar en nuestro pasaje de hoy. Dice la palabra de Dios de esta manera. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó ¿a qué? A leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. A predicar, diga conmigo, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó.
Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cierre sus ojos y dígale: Padre, en el nombre de Jesús estamos aquí, Señor, dispuestos a escuchar tu palabra. Bendice al que está enfrente, Señor, y bendice, Señor, a todos los corazones que estamos aquí, Señor. Que tu palabra caiga en tierra buena como una semilla, Señor, que dé fruto al 30, 60, al 90%, Señor. Que nosotros ahora, Señor, quitemos de nuestra mente todo estorbo, que nuestra mente esté juntamente con nuestro cuerpo aquí, Señor, escuchando tu palabra, porque algo muy importante tienes para nosotros, porque nos has traído no por casualidad, Señor, sino porque quieres hablarnos. Quizá sea la última día o la última vez que nos hablas. Así que en esta hora queremos poner mucha atención, Señor, y queremos, Señor, que tú, Señor, hables a nuestro corazón, porque creemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Tomen asiento, mis queridos hermanos. Creemos en esta iglesia, ¿verdad? Que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Que no estamos nosotros en esta hora solo entreteniendo, sino que siendo enseñados por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que ese espíritu, el Espíritu Santo toma la palabra, la hace espíritu y nos la impregna en el corazón para poder fortalecernos y limpiarnos y exhortarnos y redarguirnos. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Quiero que ustedes vean en este pasaje aquí. En mi Biblia está un título a donde el escritor de Lucas nos relata el principio del ministerio de Jesús. Jesús está empezando su ministerio. En el contexto, Jesús está saliendo del desierto a donde fue probado. El Señor Jesús y fue tentado por Satanás, fue probado por el Padre Celestial y fue tentado por Satanás. Acuérdese cómo Satanás quería que Jesús cayera en esas tentaciones que le hace, ¿verdad? Si postrado me adorares, yo te voy a dar todos estos reinos. Tú que eres Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Para qué sufres? No sufras, Señor, porque acuérdese que Jesús estaba 40 días sin comer en el desierto. Jesús sale simplemente pronunciando la palabra de Dios, ¿verdad? Jesús vence esas tentaciones del diablo y empieza un ministerio muy importante. Realmente lo que Jesús vino a hacer a esta tierra, lo que Jesús vino a proclamar en esta tierra. Y dice el versículo número 14 que el escritor Lucas nos menciona este relato y dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Diga conmigo: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Esto es muy importante que nosotros entendamos, porque acababa Jesús de salir de estas tentaciones, como les decía, salir del desierto. Y después de esto dice la palabra de Dios que Jesús vuelve a Galilea, donde ya su fama era muy reconocida. Ya sabía mucha gente quién era Jesús, cómo es que él empezaba con poder y gloria a su ministerio. Pero si usted pone cuidado, en el versículo número 14 dice la palabra de Dios que Jesús volvió en el poder del Espíritu. Diga conmigo: en el poder del Espíritu. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos, porque Jesús lo que nos quiere enseñar aquí, que Él estaba sometido al Padre, que Jesús no hizo nada sin la autorización del Padre,
que Jesús, todo lo que hizo, cuando Él sanaba, cuando Él echaba un demonio fuera, lo hacía por medio del Padre Celestial, que Él estaba sujeto a lo que el Padre le mandaba. Acuérdese que cuando Jesús, que es Dios, vino a la tierra, Él dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses, dice Pablo, que Él se humilló y no se aferró a ser como Dios, sino que se despojó, no de su divinidad, sino que dice la palabra de Dios que se despojó de sus poderes, del poder que él tenía como Dios. Dice la palabra de Dios, cuando Él se despoja de sus poderes, entonces Él hace lo que Dios le mandaba y lo que el Espíritu Santo le guiaba. Entonces en el versículo número 14 nos muestra Lucas esta verdad muy importante, que Jesús volvió con el poder, diga conmigo, con el poder del Espíritu Santo. Y ese mismo poder en el cual Jesús nos muestra que el Espíritu Santo ponía ese poder en Jesús para poder sanar, para poder hablar, para poder echar fuera demonios, ese mismo poder también Dios nos lo ha dado a nosotros en esta hora. La palabra de Dios nos expresa que ese mismo poder Dios nos lo ha dado para que nosotros también podamos hacer las cosas que Jesús hizo. La Biblia nos muestra entonces en el versículo 14 que Jesús vino con el poder del Espíritu Santo a Galilea, una ciudad a donde Él ya había visitado y que Él tenía muchas cosas que hacer. Dice el versículo 14, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba, diga conmigo, enseñaba. Esto es lo que en la iglesia, y que debemos de tener este principio: usted viene a ser enseñado de la palabra de Dios, a ser enseñado. Hay muchas iglesias a donde quieren hacer un show y atraerlo con el cantante famoso, atraerlo con las luces. Y déjeme decirle, la enseñanza debe de ser el principio básico de una iglesia, porque sin la enseñanza el pueblo perece. La Biblia dice que mi pueblo se perdió, mi pueblo se volvió contra Dios porque le faltó conocimiento. Hoy usted tiene que entender, y cada uno de los que estamos aquí tiene que saber quién es el Dios en cual estamos adorando. No adoramos a algo que no conocemos, tenemos que conocerlo, y para eso es la palabra de Dios. Para eso Dios le ha traído aquí, para que le enseñe que Él es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Que Él es el Dios todopoderoso, que no estamos aquí perdiendo el tiempo, que no estamos aquí simplemente porque no tuvimos nada que hacer. Hoy domingo llovió y pues no tengo nada que hacer, voy ahí a la iglesia. No, estamos aquí porque estamos aprendiendo de todos los atributos de nuestro Dios, que nuestro Dios es sobre todas las cosas un Dios que nos ama y un Dios que ha dado la vida por nosotros. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor en esta hora? Dígale: gracias, Señor, porque tú te placiste invitarme a este lugar. En el versículo número 16 dice la palabra de Dios que Él vino a una ciudad, vino a Nazaret, diga conmigo, vino a Nazaret, donde se había criado. En Nazaret era el lugar a donde Él se había criado, había crecido, y toda la gente lo conocía, toda la gente le hablaba y toda la gente decía: este es el hijo del carpintero. ¿Se acuerdan? Este es el hijo del carpintero. ¿Cómo es posible que tiene estas palabras? Dice Lucas que en el versículo 16 que vino a Nazaret Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo, en el día donde los judíos acostumbraban reunirse, a donde acostumbraban hacer como nosotros hacemos hoy este culto, dice que Jesús entró a la sinagoga. La sinagoga era un lugar, un recinto a donde ellos se reunían a leer la Torá, a leer no como nosotros conocemos la Biblia, sino había rollos de los profetas. Y esa ocasión entró Jesús a la sinagoga, dice el versículo 16,
conforme a su costumbre. Diga conmigo, conforme a su costumbre. Una de las cosas que Jesús nos enseña, que antes de que Jesús enseñe algo, tenía que hacerlo. Y esto es una realidad y un principio en cada uno de nosotros. Nosotros no podemos decir que somos cristianos sin antes vivir como cristianos. Juan dice, si tú dices que eres hijo de Dios y no amas a tu hermano, entonces eres mentiroso, porque dices lo que no haces. Tenemos que decir lo que hacemos. Entonces cada uno que se atreva a decir soy cristiano y amo a Dios, tiene que vivirlo. Tenemos que vivirlo. Jesús antes de enseñar amor tenía que ser amor. Jesús antes de enseñar obediencia tenía que haber sido y dado testimonio de la obediencia. De hecho, Lucas, en el capítulo número 1 de su libro, él escribe su libro y le da este tratado a un personaje que se llamaba Teófilo. Y le dice, mira Teófilo, quiero escribirte de las cosas que Jesús primero empezó a hacer y después a enseñar. Es muy fácil enseñar de amor y de perdón cuando tú no lo haces. Es muy fácil señalar a alguien sus errores cuando tú no te ves tus errores. Jesús dijo, es muy fácil que tú distingas la paja que tiene el ojo de tu hermano cuando tú no ves la viga que traes. Entonces, para nosotros decir cristianos y decir que somos hijos de Dios, debemos hacer las cosas que Dios hizo. Debemos de que lo que nuestras palabras digan, nuestros hechos lo respalden. ¿Cuántos creen eso? Porque si no, entonces estamos siendo mentirosos. Jesús respaldó con sus hechos lo que él decía. Dice el versículo 16 que él entró a la sinagoga conforme a su costumbre. Nos habla de que Jesús tenía la costumbre de estar en la sinagoga. No fue la primera vez que fue a la iglesia. No fue la primera vez que alguien lo invitó a la iglesia. No, su costumbre era adorar y bendecir a su Padre Celestial. ¿Cuántos están de acuerdo en esta hora, hermanos? Usted viene aquí a la iglesia no porque realmente, como le decía, no tuvo tiempo, sino porque quiere ser obediente al Señor Jesús. Y que sus palabras respalden sus hechos en esta hora. ¿Ustedes aman al Señor? ¿Ustedes vienen a ver a Cristo Jesús? Pues entonces aquí estamos, Señor. A pesar de la lluvia, a pesar de cualquier cosa, somos fieles porque queremos ver a nuestro amado en esta hora. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor en este momento? Aleluya, hermanos. Ahora, fíjese cómo Lucas nos va extendiendo lo que Jesús vino a hacer. Dice la palabra de Dios que de repente se levantó a leer. En el versículo 16, ahí estoy. Y dice el versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías. Quiero que pongan mucha atención porque aquí cuando Jesús lo invitan a leer el libro, como era la costumbre, alguien tenía que leer la escritura. Y ahí estaba Jesús. Lo invitan a pasar enfrente, pero Jesús no escoge el sermón, vaya. Jesús no escoge a ver qué voy a leer, no, sino que exactamente, si usted pone mucha atención, dice el versículo 17, que se le dio el libro del profeta, ¿qué? Se le dio. Aquí nosotros también podemos ver cómo todo Dios lo tiene en orden. Cómo Dios tiene todo en control de nuestra vida. Hasta la última, un detalle, como Dios preparó el momento para que exactamente le dieran el libro, a leer a Jesús el libro del profeta Isaías. No fue una casualidad. Como hoy muchos pensamos, yo vine acá por casualidad, me invitaron o algo. No, tú no estás por casualidad, tú estás porque Dios tiene el control de tu vida y Dios quiere hablarte a tu vida en esta hora. Dios te ama. Dios, mire, tanto nos ama que dice la palabra de Dios que Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Hoy estamos en este lugar porque Dios lo decidió así. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo puso el hacer como el querer para estar aquí. Dios tiene un control tan perfecto en tu vida que Dios te da la oportunidad para que hoy escuchamos su palabra. Dios, dice la palabra de Dios que se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, Jesús lo abrió el libro, y dice la palabra de Dios, halló un lugar donde estaba escrito. Isaías 61. Encontró Jesús ahí ese lugar y empezó a abrir. Isaías 61, versículo del 1 al 2. Y dice la palabra de Dios, Él empezó a hablar, y estos son los principios que hoy Dios quiere que tú sepas de lo que estamos haciendo en esta iglesia, de lo que se trata todo esto. De no solamente hacer una iglesia muy bonita o hacer la iglesia más popular de Memphis. No. Dios abrió este lugar porque Dios quiere que este lugar se convierta en un hospital para enfermos espirituales, que hay muchos allá afuera. Que Dios quiere que esta casa se convierta en una casa de ánimo, en una casa de oración, en una casa donde encuentres soluciones a tus problemas. La palabra de Dios dice que Jesús empezó a leer lo que estaba ya escrito por el profeta Isaías 600 años antes de que sucediera. El profeta Isaías ya había profetizado lo que iba a hacer el Señor Jesús cuando Él estuviera aquí en la tierra, e iba a empezar a dar unas noticias, unas buenas noticias de gran gozo. El pueblo estaba sumergido en pecado, el pueblo estaba sumergido en oscuridad, y la paga del pecado era la muerte, así lo decía la ley. Pero ahora se levanta, y hace 2000 años, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, hay una nueva oportunidad, hay una nueva opción, hay un nuevo capítulo en la vida del ser humano. El ser humano ya no iba a ser juzgado conforme a una ley, sino que ahora Jesucristo se ponía en medio, y ahora Jesucristo nos daba buenas nuevas de gran gozo. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Y dice la palabra de Dios que Él empezó a estudiar, y Él empezó ahí, se levantó delante de todos ellos, una congregación como la que está ahorita, y Él empezó a decir: el Espíritu del Señor, diga conmigo, el Espíritu del Señor está aquí sobre mí. Escuche, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. La primera frase cuando Él dice el Espíritu del Señor está sobre mí, es que el Espíritu Santo, ese Espíritu que lo llevó al desierto, ese Espíritu que con ese poder lo pudo vencer a Satanás, ese mismo Espíritu, dice la palabra de Dios, está sobre mí por cuanto me ha ungido. La palabra ungidos quiere decir que me ha llenado todo. Si Jesús necesitó del Espíritu Santo, imagínese nosotros. Nosotros hoy la iglesia tenemos al Espíritu Santo. Nosotros hoy la iglesia, tú tienes, si eres hijo de Dios, si has confesado tus pecados delante de Dios, dice la palabra de Dios que nosotros tenemos la unción. ¿Qué es la unción? El Espíritu Santo llenando nuestro corazón. Hoy no estamos solos en nuestra vida diaria, en poder estar viviendo, a veces con conflictos, con cuántas cosas te encuentras en tu matrimonio, en tu vida, en tu trabajo. Déjame decirte, no estás solo. El Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Y ahora no solamente el Espíritu Santo viene sobre nosotros, sino dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo habita dentro de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Por eso los que son hijos de Dios, la iglesia que es hijo de Dios, hoy tiene que tener ese privilegio de decir: nosotros vamos a hacer cualquier cosa que podamos hacer, porque tenemos la unción del Espíritu Santo. Aleluya.
Por ejemplo, en el libro de los Hechos, la Biblia nos habla acerca de cómo los discípulos tenían que quedarse en Jerusalén porque iban a ser llenos, iban a ser investidos del Espíritu Santo. Lea conmigo el libro de los Hechos en el capítulo número 1. Dice la palabra de Dios en el versículo número 8. Dice, y les dijo, pero recibiréis poder. Versículo 8, pero recibiréis ¿qué? Poder. Este poder, esta palabra poder significa dinamita. La palabra daimos significa dinamita. Ese poder, esa dinamita que cada uno tiene cuando ha aceptado a Jesucristo y el Espíritu Santo viene y hace morada en nosotros. Por eso no es que a algún cristiano le preguntes y le digas, ¿y cómo estás? Ay, pues me la estoy pasando mal. Ay, pues es que ya me estoy desanimando. No. Todo cristiano que tiene a Cristo en su corazón debe ser un cristiano que va como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice la palabra de Dios, si alguien está desanimado, si alguien está enfermo, ore al Señor. Pero hermanos, hoy en día la iglesia debe levantarse con ese espíritu de Dios, con ese poder del Espíritu Santo. Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén porque van a recibir un poder, este mismo poder, esta unción que fue ungido el Señor Jesucristo, ese mismo poder, ese Espíritu Santo, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Diga la palabra, me seréis ¿qué? Testigos. Esa palabra me seréis testigos significa, la palabra testigo en el griego significa mártir. ¿Qué significa esto entonces, pastor? Que el Espíritu Santo te unge, el Espíritu Santo viene contigo para que tú puedas ser mártir por Dios. Para que estés dispuesto a morir por Cristo. Y me temo que muchos de nosotros hoy si apenas quieres venir a la iglesia, ¿cómo vas a estar dispuesto a morir por Cristo? Queremos vivir conforme a lo que nosotros queremos y no morir por Cristo. Pero Jesús fue claro. Jesús fue claro a nosotros, fue honesto con nosotros y diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sus sueños, a sus metas, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz, estar dispuesto a morir por mí. Y si quieres seguirme, sígueme. Jesús no nos complace a nosotros diciendo, si quieres seguirme como quieras, pues adelante, sígueme. No. Jesús nos pone los parámetros, las reglas. Si quieres venir en pos de mí, tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme. Pero vas a tener un poder, y este poder es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo te va a darte ese ánimo para poder morir por Cristo, para poder morir a tu yo, a tu ego, a tu egocentrismo y vivir por mí en la cruz y vivir conforme a mis parámetros. Me seréis testigos, y dice la palabra de Dios, me seréis testigos ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero que pongan mucha atención, porque el Espíritu Santo cuando está con nosotros, cuando mora con nosotros, Él te va a dar el poder para que seas testigo. ¿En dónde? Primero dice la palabra de Dios, en Jerusalén. Eso significa en tu casa. Sé testigo de Dios en tu casa, diles en tu casa, pero pastor, me van a desheredar, pero pastor, ya no me va a dejar de hablar, mi tía que me habla tanto, ya no me va a dejar de hablar. No importa que tu padre o tu madre te desamparen, Dios con todo te recogerá, dice la palabra de Dios. Muchos de nosotros nos avergonzamos en medio de nuestra familia. Jesús te dijo, si quieres seguirme, si quieres ser mi hijo, me vas a ser testigo en Jerusalén, me vas a ser testigo en Judea. Significa en donde tú vives, en la ciudad donde tú vives. Sé testigo de mí, habla de mi palabra, que ellos vean lo que Dios ha hecho en ti.
No te calles. Hoy la mejor manera para poder evangelizar es que vean nuestra vida. Dice la palabra de Dios: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que los hombres glorifiquen a vuestro Padre que está ¿en qué? En el cielo. Pero me temo que muchos de nosotros a veces damos un mal ejemplo en nuestro trabajo. Nos conocen como el tranza. Ay, así eres cristiano. Nos conocen como el que habla todavía majadería y media, ¿verdad? Ay, es que todavía se me salen ahí las víboras y todo eso. ¿Y así vas a la iglesia? Tristemente a veces hay la expresión que dice: pues si este es cristiano, yo no quiero ser cristiano como él. Porque reflejamos lo contrario a lo que dice Dios. Hoy si tú te llamas cristiano y si nosotros nos atrevemos a decir soy de Cristo, déjame decirte, tenemos que hablar como Cristo, tenemos que vivir como Cristo y tenemos que ser testigo en Jerusalén, en nuestra casa, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos le dan gloria a Dios en esta hora? Para eso es el Espíritu Santo, para eso es que tú vienes aquí a la casa de Dios. No vienes solamente a llenarte de conocimiento, no, el Espíritu Santo te ha dotado para que tú tengas ese poder, esa dinamita para que puedas ir y confesar: soy de Cristo, porque la Biblia dice: si ustedes me confiesan delante de los hombres, un día yo los voy a confesar delante de mi Padre Celestial. Denle un fuerte aplauso al Señor y dígale: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder ¿de quién? De Cristo Jesús el Señor nuestro. Amén. No te avergüences, no te escondas. Somos cristianos en el nombre del Señor. Ahora regresemos a Lucas, porque Lucas nos está diciendo lo que el Señor Jesús estaba leyendo. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice la palabra de Dios. El Espíritu Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. El Espíritu Santo ungió al Señor Jesucristo para dar que nuevas, buenas nuevas. Diga conmigo: buenas nuevas. Diga conmigo: buenas nuevas, buenas noticias. Eso es lo que significa. Buenas noticias. Hay una buena noticia. Hay noticias buenas, que ya el hombre no va a pasar solo al juicio de Dios, porque déjeme decirle que está establecido al hombre que muera una sola vez y después el juicio. Pero la buena noticia es que ahora tenemos un abogado. La buena noticia es que ahora tenemos alguien que se puso en medio y pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario por nosotros. Y esa buena noticia se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Esa noticia es que hoy aquí está con nosotros ese personaje llamado Jesús, que vive y es una realidad. No está muerto. Estuvo muerto, pero resucitó al tercer día y hoy está con nosotros en esta hora. Ahora dice, la buena noticia, diga conmigo: buenas noticias. Dígale a su vecino: va a haber buenas noticias. Y esto es el Evangelio, buenas noticias, buenas noticias. Pero escuche, la Biblia dice: me ha ungido, el Espíritu Santo me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Diga conmigo: a los pobres. Diga conmigo más fuerte: a los pobres. ¿Qué significa aquí, pastor? Significa que a los pobrecitos, los que están ahí pidiendo limosna, los que no tienen para el pasaje o no tienen para los biles. No. De esto no está hablando. La palabra pobres aquí está hablando de los pobres de espíritu. De hecho, Jesús en el libro de Mateo nos muestra unas bienaventuranzas a donde Jesús establece y dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. ¿Sí o no? ¿De qué significa estos pobres? La palabra pobre significa de aquellos que reconocen su condición delante de Dios. Estas buenas noticias son para aquella gente que reconoce que necesitas a Dios. Reconoces tu condición. Que no viniste a la iglesia con ese egoísmo o con esa arrogancia de decir: ¿y a mí qué me va a enseñar este hombre? Yo vine porque no tenía que hacer otra cosa, y tienes un egoísmo y una arrogancia tan grande que la palabra de Dios, mira, no va a hacer efecto. Te vas a salir igual que como entraste. Y hay mucha gente que pasa así.
porque no reconocen su condición. Hoy estamos aquí y la palabra de Dios dice que todos los que estamos aquí somos pecadores. No hay justo ni aún uno. Aquel que se quiera sentir querubín y hasta tenga alitas, déjame decirle, no existe eso. Todos los que estamos aquí hemos pecado contra Dios. Y cuando tú vienes a la casa de Dios, tú tienes que reconocer que eres un pobre delante de Dios, que Dios sin ti, que tú sin Dios no puedes hacer nada. Para eso son los que tienen, para eso son las buenas noticias, para aquellos que reconocen su condición, que reconocen, sí, Señor, estoy mal, mi matrimonio lo tengo deshecho, pero no es culpa de ella, porque siempre culpamos a la persona que está al lado de nosotros y a veces no vemos que nosotros somos los culpables. ¿Por qué mi hijo está mal? ¿Por qué mi hija está mal? Ay, no, es que pues es la sociedad o es el medio ambiente. No, a lo mejor eres tú como padre que no has dado el ejemplo a tus hijos. La niña no te obedece, ¿sabes por qué? Porque ha visto en ti que no eres sincero delante de Dios. Muchos de nosotros queremos tener a nuestros hijos aquí, de rodillas, ¿verdad? Y cuando la palabra de Dios hace el llamado, venga de rodillas, ni siquiera vienes. Si tu hijo no te ve que amas al Dios que le predicas, entonces ¿cómo lo va a amar él? Si en tu vida, en tu matrimonio no se ve que tú eres entregado al Señor, ¿cómo entonces vas a querer una esposa, un esposo que siga al Señor? Déjeme decirle, hermanos, nosotros muchas veces nos hemos olvidado de Dios. Y las consecuencias han venido en nuestro matrimonio, en nuestra vida, en todo lo que nosotros vivimos. La Biblia dice en la palabra de Dios que Él nos ha enviado a esas buenas nuevas, a esas personas, los que reconocemos nuestra condición delante de Dios. Hoy reconoce tu condición. Hoy reconozcamos nuestra condición, que no somos nada sin Cristo Jesús, porque el Señor dice, apartado de mí no puedes hacer nada, sin mí no puedes hacer nada. Nosotros, dice la palabra de Dios, que somos solamente las ramitas, los pámpanos que estamos en el tronco que es la vid. Separados de Dios, nada podemos hacer. Y esas buenas noticias hoy son para estas personas que están pobres, que se reconocen a sí mismos. Señor, yo no puedo educar a mi hijo, ayúdame. Señor, yo no puedo levantar mi matrimonio, ayúdame. Le contaba a una pareja allá en la iglesia de Little Roy, me decían, porque llevan ya muchos años de estar juntos, ya tienen hijos. Y yo les decía, ¿y cuándo ustedes pueden ordenar su casa y ordenar su matrimonio? Porque pues no están casados y creen que son hijos de Dios. ¿Por qué no ordenan su matrimonio? ¿Por qué no, si ustedes fueron capaces de ir a una autoridad pública y ordenarse y casarse por lo civil, ¿por qué no lo hacen con Cristo? No, es que no, ya pasaron mucho tiempo, ya pasó. Mire, si usted no pone a Jesucristo en su matrimonio en medio de usted, eso va a ser un desastre tarde o temprano. La Biblia dice que cordón de 3 dobleces es muy difícil romperlo. Y en el matrimonio son 2 personas muy diferentes. El primer hilo es el esposo, el segundo hilo la esposa. Tiene que venir un tercer hilo que es Jesucristo para que ese cordón no se rompa. Porque si no está Jesucristo en nuestro matrimonio, ese matrimonio tarde o temprano va a ser una bomba de tiempo. Por eso Jesucristo quiere llegar a su vida. Jesucristo quiere llegar a su vida cuando usted reconozca: yo no puedo, Señor, yo no puedo, por más que le digo a mi esposo, por más que le digo a mi esposa, por más que quiero educar a mis hijos, no puedo, Señor. Y entonces las buenas nuevas vienen porque Jesucristo interviene, porque Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya.
Bueno, si le va a dar un aplauso al Señor, dele un aplauso fuerte. Vea el siguiente punto en el cual Jesús vino. Dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Escuche esto. El propósito de que Jesús está aquí y de que Jesús inaugura esta nueva época, una nueva etapa desde hace 2000 años. Dice, me ha enviado, el Padre me ha enviado a mí para sanar a los quebrantados de corazón. Diga, para sanar ¿a quién? A los quebrantados del corazón. Dios conoce nuestra condición. ¿Cuántos creen eso? Dios es un Dios omnisciente. Él sabe lo que estás en esta hora pensando sin antes que salga la palabra de tu lengua. Él sabe lo que está ahí, porque es un Dios omnisciente. Él es un Dios también omnipresente. ¿Por qué? Porque Él ha visto dónde estabas tú ayer, dónde te sentaste tú antier, y ha visto tu vida. Él no le puedes esconder nada. Dios es un Dios omnipotente. Él hace cosas nuevas. Y cuando tú puedes reconocer esto, que Él te conoce y que Él te trajo a este lugar porque Él te conoce, y Él sabe que hay gente, que hay seres humanos que están quebrados, quebrantados. Esa palabra quebrantado significa están rotos interiormente. Porque muchos de nosotros podernos ver bien guapos, ¿verdad? Un trajecito, te pones tu chamarrita y tú dices, wow, parece que no le pasa nada. Pero por dentro, lo importante es que Dios conoce cómo está tu interior. Él nos conoce cómo está en nuestro interior, que estamos quebrados. Que mucha gente, hermanos, tratamos de poner una cara, pero por dentro estamos rotos porque alguien nos rompió. Hay gente, hermanos, que no puede ser feliz porque alguien abusó de ella. ¿Cuántos hemos visto ejemplos, hermanos, de padres que violan a sus hijos y que los hijos son quebrantados en su corazón porque ya no vuelven a hacer lo mismo? Y el ser humano, hermanos, va y se refugia en las drogas porque piensa que hay una puerta abierta ahí. Gente violada, gente que fue traicionada, incluso tu mejor amiga, tu mejor amigo, tu esposo te fallaron y te encuentras quebrada del corazón. Para eso es Jesucristo, mi querido hermano. Para eso es Jesucristo. Yo vine, dice el Señor, el Espíritu Santo me ha ungido para sanar, porque es una enfermedad, hermanos, que hay dentro de nosotros. No puedes estar feliz, no te puedes estar completo. ¿Sabes por qué? Porque hay algo en tu corazón que te dejó herido. Siempre alguien decía que las palabras pueden matar más que un golpe físico. Y a veces muchos de nosotros en nuestra infancia nos golpearon con palabras. Nos dijeron con palabras cuando éramos inocentes, jóvenes, nos hirieron y nos quedó marcado aquí. ¿Cómo me acuerdo yo cuando era yo joven? Yo fui criado por mi abuelo. Mi madre no era soltera, pero mi padre estaba ausente siempre. Tanto ausente que me vino a mí a conocer hasta los 12 años. Y tanto ausente estaba que cuando vino me fue a registrar al registro civil y se equivocó de la edad, de la fecha de nacimiento mía. Yo nací el 25 de septiembre y él dijo, no, nació el 2 de octubre. Vea nada más la ausencia de muchos padres, ¿verdad? Yo no sé cómo fue el tuyo, pero a veces mi padre fue muy ausente. Mi madre solamente nos criaba, pero pues mi madre estaba con sus papás, que eran mis abuelos,
Y mis abuelos, pues ahí eran, mi abuelo me acuerdo que fue un militar de mucho antes, de ahí, de la época de la revolución y todo eso. Y mi abuelo nos castigaba, pero no me dolía tanto el castigo, sino que me dolían las palabras que me decía mi abuelo. Mi abuelo me decía: pedazo de inútil, ¿qué vas a hacer cuando yo me muera? Y era un niñito. Y esas palabras quedaron, me quebraron. Mucho tiempo me quebré porque no quería yo hacer algo, porque me recordaba las palabras de mi abuelo y estaba quebrado. Déjame decirle, solo Jesucristo es el que sana los corazones. Solo Jesucristo es el que viene y sana nuestros corazones. Yo no sé cuántos de ustedes o cuántos de los que estamos aquí también nos encontramos quebrados. Pero déjame darte una buena noticia. Si tú reconoces tu condición, Jesucristo vino a sanar a los quebrantados de corazón, porque Jesucristo quiere verte nuevo, nueva persona eres. Las cosas viejas pasaron, he aquí son nuevas, hechas en Cristo Jesús el Señor nuestro. Lo que te hagan dicho, lo que te hagan hecho, lo que te haya sucedido, déjame decirte, cuando estás en Cristo, nueva creación eres. Las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas en Cristo Jesús. Amén. Denle fuerte un aplauso al Señor y dígale: gracias, Señor. ¿Hay en la iglesia gente quebrantada? Sí. Gente quebrada, sí. Y para eso es la palabra de Dios, para eso son las buenas nuevas. Sigue diciendo Lucas que el ministerio del Señor Jesucristo vino, y Jesús vino a pregonar, diga conmigo, a pregonar libertad. ¿A quién? A los cautivos. Hay cautivos aquí, hay cautivos en la iglesia, hay cautivos en la sociedad donde vivían. Sí, esas personas que están cautivos por Satanás, que Satanás los tiene así, mire, así, no los deja ir y los tiene cautivos en ese vicio del alcohol, de los vicios de la droga, hermanos, vicios de pornografía. Cristianos cautivos en esos vicios. Y tú dices: ¿y por qué Dios no se manifiesta? ¿Y por qué me va así mal? ¿Y por qué estoy así? Porque estás cautivo de Satanás. Te tiene cautivado, te tiene aprisionado. Y estas son las buenas noticias. Jesucristo vino a pregonar libertad. ¿A quién? A los cautivos. Yo no sé cuántos de nosotros en esta hora estamos luchando con un hábito. Cuántos de nosotros estamos luchando con algo que dices: yo no puedo dejar la mentira, porque cada palabra que digo una mentira, y esa mentira sale otra y otra y otra. Yo no puedo dejarlo de ser orgulloso. Oh, yo quiero ser y me siento orgulloso, y estás cautivo en el orgullo. Porque muchas veces pensamos que los pecados grandotes que se ven, wow, yo no soy adúltero, yo no soy asesino. Pero ¿sabes qué? No le hablas hace tiempo a tu hermano. Y aquel que no le habla a su hermano, Dios lo compara con un asesino, hermano. No necesitas ser adúltero, irte a la cama con alguien más. Dice la palabra de Dios que cualquiera que simplemente en su pensamiento codicia o desea la mujer de su prójimo, Dios lo considera un adúltero. Y mucha gente está cautivo en eso. Y no somos libres. Y vienes a la iglesia y no somos libres. ¿Sabes por qué? Porque sigues en esa cautividad. El diablo, Satanás, te tiene cautivo. Pero conoceréis la verdad, dice la palabra de Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Diga conmigo: la verdad os hará ¿qué? Libres. Y la verdad está con nosotros en esta hora. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Dígale: gracias, Señor, porque hoy soy libre. Él vino a sanar quebrantados. Si tú estás quebrado, Dios vino a sanarte en esta hora. Él vino a pregonar libertad. Hay libertad en Cristo. ¿Cuántos creen que hay libertad en Cristo? Estamos aquí porque queremos ser libres, ¿verdad? Que Dios quiere que duermas bien.
Hay muchas personas que duermen así, ay, las ojerotas. ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? No pude dormir porque estoy nada más aquí en mi mente. Jesús te da la paz. Jesús viene aquí a ponerte en libertad para que le adores. Solamente reconoce tu condición. Dice la palabra de Dios que Dios vino también a dar vista. Diga conmigo, vino también a dar ¿qué? Vista. ¿A quién? A los ciegos. ¿Habrá ciegos? ¿Habrá ciegos aquí? ¿Cómo es posible que Cristo venga a dar vista a los ciegos? Oiga, yo no estoy ciego. Escuchen lo que dice Juan capítulo 9, porque Juan capítulo 9 es lo mismo que pensaba la gente del tiempo del Señor Jesucristo. Yo no estoy ciego, yo veo perfectamente, tengo mis dos ojitos, mi vista es al 100%, no sé, 20-20 o 40-40, no sé. Yo veo bien, hermano, pero vea lo que dice Juan capítulo 9, versículo número 39. Dice la palabra de Dios. Aquí Jesús sana a un ciego de nacimiento y él expresa a la gente que está escuchándolo. Juan capítulo 9, versículo número, vamos a leerlo desde el 39 en esta hora. Dice la palabra de Dios de esta manera. Y Jesús dijo Jesús: para juicio he venido yo, escuchen, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean. Diga conmigo, para los que no ven, vean. Él está hablando de la ceguera espiritual. Ha conocido a gente que le dice: mira, no venimos de los monos, de los changos. ¿Cómo es posible que pueda haber una evolución? Pero hay gente que está, no, sí, es que sí lo dijo Carlos Darwin. No, es que así me lo enseñaron. Pero eso es mentira. O sea, velo intelectualmente, esa teoría es una teoría simplemente, pero a veces mucha gente la cree. Y ahí le están metiendo, no, es que venimos de una evolución. No, es que mi abuelita fue Tarzán, o fue Chita, fue Chita, y esto, no. Nosotros venimos de un creador, que fuimos creados a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Pero mucha gente ciega espiritual no lo quiere creer. Y ahora peor, ¿verdad? Porque la situación se está volviendo peor. Porque ahora con la ideología de género, diga conmigo, ideología de género, que se está metiendo en las escuelas y que se está metiendo por todas partes, hoy piensa que el hombrecito que nació un hombrecito, ahora se siente una mariposa y se siente una nena. Cuando todo su organismo le dice que es un hombre. Cuando la biología le enseña, tú eres un hombre, nada más desvístete y ve que eres un hombre. ¿Por qué te sientes mujer? Porque así me siento y respétame, ¿verdad? Eso es ser ciego espiritualmente. Cuando le muestra su error y no quiere entender. Gente atea también. No existe Dios. La Biblia la escribieron hombres. Sí. Estamos de acuerdo, 40 autores la escribieron, pero fueron todos inspirados ¿por quién? Por Dios. Porque no puede haber un libro, el libro que me digas, el libro que tú me muestres, no puede haber un libro de más de 6,000 años de diferencia entre uno con otro. Y todos los autores de la Biblia están de acuerdo en una sola historia que se llama la historia de la redención. Pero hay mucha gente ciega. Le dices a tu compadre, le dices a tu tío: mire, el Señor Jesús vino. No, yo no creo en esto. No, a lo mejor el Señor Jesús ni existió. Está ¿qué? Ciego espiritual. Y no hay peor ciego, diga conmigo, y no hay peor ciego que el que no quiera ¿qué? Tu vida se está destruyendo. Tu matrimonio se está acabando. Y Dios te da el remedio. Ven, yo quiero sanarte, yo quiero restaurar tu matrimonio, yo quiero darte vida y vida en abundancia. Y no, yo no quiero, yo quiero sufrir. Y hasta cantas, ¿verdad? Sufrir me tocó a mí. No te tocó sufrir. Pero no hay peor ciego del que no quiera ver. Dice la Biblia, escuche, Jesús vino a este mundo para que los que no ven, escuche, porque aquí hay algo muy importante. Dice, para los que no ven, vean.
Y vean la siguiente frase que Jesús dice: y los que ven sean ¿qué? A ver, ¿cómo es posible? Jesús vino para los que no ven, que vean la palabra de Dios, que vean sus errores, que veamos las cosas que Dios quiere. Pero también llega un momento, escúcheme, llega un momento en que Dios te dice: no quieres ver, ok, no veas. Y Dios ciega a los que no quieren ver. ¿Qué significa esto, pastor? Significa que hay mucha gente que ha sido iluminada. Hay mucha gente que ha venido a la iglesia, que le han predicado sermón tras sermón, que aquí el predicador hasta se ha desmayado. Ay, ya no puedo. Y tú ya sabes la palabra de Dios, ya conoces la palabra de Dios, ya sabes quién es Jesucristo, pero no quieres arrepentirte. Dios dice: ¿no quieres ver? ¡Pum! Te manda que no veas, porque la palabra de Dios surge dos efectos. Y eso lo vamos a ver cuando termina Jesús de hablar. En el libro de Lucas, lo que estamos escuchando, termina de Jesús de hablar. Y dice la palabra de Dios que cuando Él cierra el rollo y termina de hablar, toda la gente que estaba en la sinagoga, toda la gente que estaba ahí alrededor, toda la gente empezó a tener tanta ira. Tanto que querían, que lo agarraron y querían despeñarlo. Querían matarlo. Oiga, ¿por qué vemos esto? ¿Por qué la palabra de Dios surge este efecto? ¿Por qué? Porque esto es una realidad. Esta palabra, escúcheme, esta palabra o la aceptas hoy o la vas a rechazar. Porque esta palabra o te hace reaccionar y te está doliendo lo que estás escuchando, o simplemente te vas a poner más duro tu corazón y vas a decir: a mí me quisieron pues me quisieron convencer, pero no, yo soy más macho. Y esta palabra te puede endurecer tu corazón. Esta palabra que es para dar vista, es para ver. También a muchos que ya se les ha iluminado, no quieren ver. Dios te dice: ok, no quieres ver, síguele en tu camino. ¿Piensas que el pecado es bueno? Ándale, ve a disfrutar tu pecado. Pero déjame decirte, tarde o temprano, tú y yo nos vamos a ver la cara. Y como dijo mi abuelita: el que ríe al último, ríe mejor. No es un juego, hermanos, con Dios. Dios, cuando tú insistes en tu pecado, cuando tú insistes en tu vida desordenada, cuando tú insistes y sabes de Dios, Dios de alguna manera, dice la palabra de Dios, te deja. Y te deja. Por eso es que cuando el Señor es radical y te dice: el que esté limpio, límpiese más todavía. Pero el que esté sucio, el que quiera estar, no, yo quiero estar en mis bailes, yo quiero estar en mi droga, yo quiero estar en las cosas que hago mal, dice: el que esté sucio, ensúciese todavía. Para Dios es un Dios radical. Dios quiere que tú veas, pero dice la palabra de Dios: y los que vean sean cegados. Entonces, algunos de los que están, versículo 40, entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso también nosotros somos ciegos? Sí, porque estando ahí el Mesías, el que habían leído desde el profeta Isaías, Jeremías, todos los profetas, y no reconocieron ¿a quién? A Jesús. Juan lo dice de una manera terrible y lo dice de esta manera: a los suyos vino y los suyos que estaban tan ciegos, no le recibieron. ¿Por qué? No le conocieron. Pero a todo aquel que le recibió le ha dado poder de ser hecho hijo de Dios. ¿Cuántos de nosotros ahorita podemos reconocer a Dios? ¿Crees que yo te estoy hablando? No, mi querido, no me veas a mí. Yo no te estoy hablando, yo solamente soy instrumento de la palabra de Dios. Pero aquí el que está hablando es el que Dios está con nosotros y Dios te está hablando lo que tú necesitas en tu corazón.
Es el Rey, es el Señor Jesucristo, que te ama tanto, que te trajo aquí para decirte: estás quebrado, estás ciego, déjame decirte, yo voy a ponerte en libertad, porque tengo el poder para poder hacer nuevas todas las cosas en el nombre de Cristo Jesús. Denle fuerte un aplauso al Señor. Dice la palabra de Dios en Lucas, regrésese a Lucas, y dice la palabra de Dios: me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad ¿a quién? A los oprimidos. Esta palabra oprimidos en el griego significa lastimados física, mental, psicológicamente, espiritualmente también. Porque hay muchos lastimados espiritualmente, porque hay muchos a veces que nos reunimos en la iglesia, pero vienen de otras iglesias y los lastimaron, los robaron, ¿verdad? Y en la iglesia vemos muchos heridos ahí. Es que me hirieron aquí, es que me hirió aquí este pastor que me dijo esto y nada más me lastimó. Esos son los oprimidos espiritualmente. Otros oprimidos psicológicamente. ¿Cómo estás en tu casa? ¿Cómo te trata tu esposo, tu esposa? ¿Estás herida psicológicamente? Y no porque vayas al psicólogo te vas a ser libre, no, porque aquí lo que pasa en nuestra mente solamente Jesús puede sanarla. Ningún psicólogo, por más bueno que sea, ningún psicólogo te va a sanar, solo Jesucristo. Tu comportamiento, el comportamiento de tu hijo: pero es que lo llevo al psicólogo. Bueno, pues gasta tu dinero, pero ¿sabes el remedio cuál es? Se llama la sangre de Cristo, que tiene poder en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Pero nos hemos olvidado del sanador, del médico divino. Hoy le puedes pagar al psicólogo para que te ponga medio bien a tu hijo, a tu hija, pero no vienes a las plantas de Cristo cuando Dios te dice: yo no te cobro. Y nos decimos confiar en Dios y confiamos en otras cosas. A los oprimidos físicamente también, a los que te han lastimado, les decía, con algo, que abusaron de ti, hicieron algo físicamente, te hirieron. Tú estás oprimido, tu corazón no está libre, te sientes oprimido. Satanás oprime ahí esa herida. Haz de cuenta que tienes una herida y Satanás viene y pone el dedo en esa herida y ¡ay, me duele! ¡Ay, te dejó tu novio! Ese novio que habías añorado tanto y ¡ay, se casó con otra! Y todavía está esa herida. Por eso hay muchas canciones ahí que cuando ponen la radio y la recuerda, ¡ay! Y usted parece que se eleva porque ¡ay! Y empieza a recordar eso que le hicieron. Mire, una de las mayores opresiones que podemos tener es la falta de perdón. Diga conmigo: la falta de perdón. No somos libres. Porque te hicieron algo y sigues cargando ese veneno. La falta de perdón es como si estuvieras cargando aquí una carga terrible. Que mientras no sueltes no perdones ni no sueltes a esa persona, la sigues arrastrando ahí. Y tu vida es amargada. Y te encuentras cada vez con un genio terrible en tu vida. ¿Por qué? Porque es falta de perdón, que no has perdonado a tu tío, no has perdonado a tu hermano. Ay, lo que me hizo mi hermano, lo hizo mi hermana. Ay, no lo voy a perdonar. Pero eso estás cargando, ese veneno se convierte y es un lastre que estás arrastrando mientras no perdones. La Biblia es específica, hermano. Jesús dijo: mira, antes de que tú vengas y me quieras dar tu ofrenda, me quieras adorar, deja tu ofrenda allá y ve si tienes algo contra tu hermano. Si tienes algo contra tu hermano, ve y pídele perdón antes. Y cuando le pides perdón, entonces ven y ahora sí entra
y ofréceme tu ofrenda. Muchos de nosotros tragamos nuestra falta de perdón aquí. Y yo no lo voy a perdonar. ¿Y por qué? Si Él es el culpable. Y eso. ¿Cómo pretendes alabar al Señor? ¿Cómo pretendes que el Espíritu Santo te va a ungir? ¿Cómo pretendes que vas a salir lleno del Señor? ¡Wow! Viendo otra perspectiva de tu vida. ¿Cómo? Si estás arrastrando y estás cargando ese odio, ese rencor, te oprime. Suéltalo. Si te hizo algo tu padre y ya no está ahí, imagínate que Él está y dile: Padre, te suelto en el nombre de Cristo Jesús. Ya no quiero saber, ya no quiero tener ese rencor en mi vida porque me está oprimiendo, me está lastimando. Suéltalo en el nombre de Cristo Jesús. Nuevamente la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Nos hará libres. Hace mucho tiempo, hermanos, cuando yo ya era joven, tenía yo como unos 18 años, y había visto todo esta situación, les digo, de mi padre, le puedo decir yo, de mi padre que nos abandonó a mi madre mucho tiempo. Solamente era el hombre que iba al pueblito, allá al pueblo a donde vivíamos, y le hacía hijos a la Indita, y por eso nacimos nosotros. Y yo tenía mucho rencor contra mi padre, mucho rencor. Porque en la primaria, hermanos, ustedes conocen, cuando estaban jovencitos en la primaria, yo tenía amiguitos que pues eran más grandes y se abusaban de mí, ¿no? Había uno que era más grande de mí y me pegaba, pa. Y cuando yo quería responder y todo eso, venía su papá. Y a ver, ¿qué le vas a hacer a mi hijo? Y el chamaco grandote pues se ponía más gallito y me hacía bullying, hermano. No sé si les pasó a alguno de ustedes, pero a mí era muy buleado, dice así. Y yo tuve mucho rencor con mi padre porque yo quería que también mi padre me defendiera. Jamás mi padre vino a darme pues en el recreo el lonche, ¿verdad? Como a los niños le daba. No. Jamás me vino a ver cómo te fue en la escuela o qué pasó. Yo quería que mi papá me preguntara: oye, ¿cuál es tu primera novia, verdad? En la escuelita, en la secundaria. A ver, ¿cómo te fue, hijo? Nunca mi papá me dijo eso. Siempre estuvo ausente. Siempre yo tenía consejos hasta de amigos, menos de mi papá. Y tuve mucho rencor. Me acuerdo una vez en Navidad, cuando ya mi papá como que reaccionó y empezó a conocer las cosas de Dios. En Navidad todos nos juntábamos y hablábamos ahí, cada persona, cada hermano, cada familia, nuestra familia. Y yo me acuerdo cómo yo me levanté de la mesa y le digo: ¿sabes qué, papá? Quiero decirte que estoy muy enojado contigo, tengo un rencor contra ti, te odio. Pero en esta hora también quiero decirte que te perdono por todas las cosas que me hicieron falta. Te perdono, ya no quiero tener esto en mi corazón. Mire, el hombre se le derramaron las lágrimas porque nunca pensó que su hijo menor le dijera eso. Siempre él pensaba que estaba bien, que había creado a su familia y todo bien, simplemente por él dar el gasto. Pero cuántas cosas nos hicieron falta. Pero yo lo perdoné. Y desde el momento en que lo perdoné, déjeme decirle, Jesucristo libró y me hizo libre en Cristo Jesús, el Señor nuestro. ¿Cuántos de nosotros necesitamos perdonar a alguien? Y hoy te trajo Dios aquí para decirte: tú necesitas perdonar a esa persona. Suéltala. Porque la palabra de Dios dice que Él me ha ungido y vino para libertar, para poner libertad ¿a quién? A los oprimidos en esta hora. La Biblia termina el pasaje cuando dice la palabra de Dios, el versículo 19, y vino a predicar, diga conmigo, y vino a predicar el año agradable ¿de quién? Diga más fuerte. Y vino a predicar el año
agradable del Señor. ¿Sabe qué significa el año agradable del Señor? El año agradable del Señor tiene que ver mucho con lo que los judíos estaban haciendo, a proclamar el año agradable del Señor. También se muestra en el libro de Levítico, no lo vamos a leer, pero el libro de Levítico 25 ahí nos muestra cómo era el año del jubileo. ¿Qué es el año del jubileo? El año del jubileo era cuando los esclavos eran liberados, las deudas eran canceladas y empezaba un nuevo comienzo. A eso le llamaban el año agradable o el año del jubileo. Jesús toma las palabras, más bien el profeta Isaías toma estas palabras, porque eso es lo que vino Jesús a hacer, a predicar el año agradable del Señor. Hoy lo podemos traducir de esta manera, a que Jesús te dice: hoy estás en un tiempo de gracia, estás en una dispensación de gracia. Hoy puedo perdonar tus pecados, tus deudas, ya no vas a ser más esclavo, las deudas van a ser canceladas, deudas espirituales que nosotros tenemos contra Dios, cosas que nosotros hemos hecho contra Dios y que la ley decía que la paga del pecado es la muerte. Pero ahora el año agradable, el jubileo de parte de Dios son un nuevo comienzo. Ahora tú puedes comenzar tu vida. Ahora tú puedes hacer un nuevo comienzo en tu relación matrimonial, un nuevo comienzo en tu vida espiritual, porque este es el año agradable del Señor. La gracia, la misericordia, Dios nos la da en abundancia, de tal manera que Dios dice que no nos paga conforme a nuestros pecados, sino que si hoy reconocemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar a todo aquel que en Él crea, en el nombre de Cristo Jesús. Este es el año agradable del Señor. ¿Sabes por qué? Porque Él no pide ni quiere decir: a ver, tráigame los antecedentes, ¿cómo fue Él? ¿Qué es lo que ha hecho Él? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que me ha ofendido Él? No, Él simplemente dice: simplemente pídeme perdón, simplemente arrepiéntete, simplemente reconoce tu condición y hoy será una nueva vida para ti, porque este es el año agradable de Cristo Jesús. Dios está con nosotros, Dios está aquí y Él está otorgando gracia, misericordia en cada uno de nosotros, para que ya no sigas con esa opresión, para que ya no sigas con esa ceguera, para que ya no sigas encarcelado, para que ya no sigas sufriendo. Hoy es el año agradable del Señor, porque el Señor está con nosotros y hoy Él está dispuesto a perdonar a todo aquel que en Él crea. Si sus pecados, dice Isaías, si tus pecados fuesen como la grana negra, vendrán a ser como la blanca lana. Si fueren rojos como el carmesí, Dios las va a convertir en blancos, porque Cristo Jesús tiene ese poder para libertar a los cautivos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. ¡Aleluya! Pero vea con mucha atención, y quiero terminar con esto, porque en el versículo 19, cuando Jesús se levanta y empieza a leer el rollo o la escritura de la profecía de Isaías, Jesús se detiene en el versículo 19 cuando dice: y a predicar el año agradable del Señor. Pónganme mucha atención, porque en Isaías 61, si usted va rápidamente conmigo, Isaías 61 nos muestra la profecía que se había dado 600 años antes de que esto se diera. Y Isaías escribió, escuche, versículo número 1, lo que Jesús estaba proclamando. Dice el versículo 1 de Isaías 61, lea con mucho cuidado conmigo. Dice: el Espíritu de Jehová, dice el versículo 1, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quién? A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, a aperturar de la cárcel. Y vea el versículo número 2, es muy importante, sígame con mucho cuidado. Dice: y a proclamar el año de la buena voluntad de ¿quién? Y ahí Jesús se para y ya enrolla ese pergamino y ya no lee más. ¿Por qué? Porque el segundo párrafo del capítulo, del versículo número 2 dice:
y el día de venganza del Señor nuestro, a consolar a todos los enlutados. Eso no lo dijo. Y estaba en la misma frase. Solamente Jesús se para cuando Él proclama y dice: a proclamar el año agradable, la buena voluntad de Jehová. De esa frase a la segunda frase existen 2000 años. Todavía no se da el día de la venganza. ¿De quién? De Dios. Pero está a punto de darse. Por eso aprovecha el año agradable de Dios, porque el día de la venganza es cuando tú y yo vamos a estar parados delante de Él y vamos a dar cuentas de todo lo que hemos hecho. Y Dios te va a decir: ¿te acuerdas ese día? Yo quise que vieras, pero tú quisiste estar ciego. Yo quise que fueras libre, pero tú insististe en estar encarcelado. Yo quise que fueses sanado de ese quebrantamiento, de alguien que te rompió el corazón, pero tú insististe en estar quebrado. Yo quise liberarte de la opresión, pero tú insististe en no perdonar. Y entonces ahí será el año de la venganza del Señor, porque no aprovechaste la visitación de Dios. Y hoy Dios está con nosotros en esta hora. Y hoy vino a proclamar, a anunciarte el año agradable del Señor. A los que estamos aquí, no falta uno, escúchame, no falta uno ni sobra uno. Los que estamos aquí son las personas exactas que necesitaban escuchar esta palabra. Ahora, Jesús habló. ¿Qué le vas a responder? Simplemente doblando tu rostro y haciendo como que oras. Él quiere escucharte. Ante esta palabra, ¿qué le vas a responder hoy? ¿Quieres seguir ciego? Es tu decisión. ¿Quieres seguir quebrado? Es tu decisión. ¿Quieres seguir oprimido, oprimida? Sale igual. Pero este es el año agradable del Señor, sanando, restaurando y diciendo: yo vine aquí para darte vida, y vida en abundancia, hijo. No vine aquí para que sufras, para que no estés en paz. ¿Sabes por qué es tu sufrimiento? Porque no has perdonado. Acuérdate de la persona que te ofendió. Yo en esta hora, suéltala en el nombre del Señor. Sé libre. Este es el año agradable del Señor. Pero si no lo quieres hacer, un día, no muy tarde, vendrá la venganza del Señor, la ira del Señor, para todos aquellos que, teniendo vista, pudieron ver y no quisieron ver. Pero el Señor está aquí. Inclinemos nuestro rostro en esta hora y digámosle: Padre Celestial, en este momento, gracias por hablar a mi corazón en esta hora, Señor. Gracias por hablar a mi vida, Señor Jesucristo. Creo en tu palabra, dígale. Y en esta hora, Señor, tú conoces mi corazón y por eso me has traído a este lugar, Señor, para predicarme, anunciar las buenas nuevas, el año agradable del Señor, el año del jubileo, el año donde son perdonadas las deudas, a donde son perdonadas las cosas que hemos hecho mal, a donde son liberados los esclavos. Hoy es el día que el Señor hizo. Hoy es el día que Dios nos da la oportunidad para poder volvernos a Él, para poder reconocer nuestra pobreza espiritual, Señor, delante de ti y decirte: Señor, yo soy esa persona de la cual tú estás hablando. Yo soy, Señor, quien me han quebrado, Señor. Yo soy, Señor, que estoy oprimido, Señor Jesús.
Oprimido porque no he perdonado, Señor, a esa persona que me ofendió, esa persona que me lastimó, esa persona que me hirió psicológicamente, mentalmente, espiritualmente. Hoy la suelto en el nombre de Cristo Jesús. Hoy la suelto en el nombre de Cristo Jesús. En esta hora, en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Perdono a esa persona que me ha ofendido. Perdono a esa persona, Señor, que me ha lastimado. En el nombre de Cristo Jesús. Dígale en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Yo acudo a tu sangre preciosa, Señor Jesús. Porque yo no quiero ser ciego, Señor. Quiero ver en esta hora, Señor, tu rostro. Quiero ver, Señor, cómo eres tú, Señor. Quiero, Señor, ver, conocerte más, Señor. Quiero conocerte a través de tu palabra, Señor. Que tú me digas las cosas que necesito hacer, Señor. Que tú me digas mis errores, Señor, para poder, Señor, limpiar mi vida conforme a tu palabra, Jesús. Aquí está mi corazón, Señor. Aquí está mi vida, Señor Jesús. Tal vez yo soy una de esas personas, Señor, que he vivido mucho, que he sabido más de tu palabra, que he sabido todo esto, pero no he querido ver la realidad en mi vida, Señor. Y dice tu palabra, los que no ven, vean. Para eso es mi palabra. Pero para los que ven, no vean. Porque viendo, haciendo, dice tu palabra, sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, es más pecado. Muchos de nosotros sabemos cuál es nuestra condición, Señor. Muchos de nosotros sabemos cómo está nuestra vida. Sabemos dónde está nuestro pecado. Sabemos las cosas ocultas que tenemos y no las ponemos a la luz porque estamos ciegos. Pensamos que nos vamos a burlar de ti. Pensamos que nos podemos escapar de tu ira, podemos escapar de tu justicia. Y dice tu palabra que dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. No puedes esconderte de Él. David lo decía: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Si subiera a lo más alto, ahí estás tú. Si bajara a lo más profundo, aún ahí tú estás. Señor, perdónanos, porque la amargura, Señor, la hemos arrastrado mucho tiempo. Ha sido un lastre, Señor, que nos ha herido, Señor, porque no hemos soltado a esa persona, Señor, que nos lastimó. Y así como están cerrados sus ojos, yo voy a orar en esta hora con todo el corazón, una oración sencilla. Si hay alguien que ha sido lastimado de esa manera, si hay alguien que no ha perdonado en esta hora, aquí en este lugar, en el nombre de Jesús, dígale: yo perdono a esa persona, yo suelto a esa persona. Y saliendo de aquí lo voy a ir, y si está aquí voy a estar diciéndole en su cara: Señor, perdóname, perdóname, quiero soltarte, porque me está haciendo daño en mi vida, me está interrumpiendo mi relación con Dios. En esta hora perdonamos, Señor, a los que nos han ofendido. Si ya no está aquí, si ya no está vivo, si no está aquí en nuestro lugar, Señor, perdonamos a esas personas, Señor. Esas personas, Señor, que nos lastimaron, esas personas que nos hirieron, Señor, los perdonamos. Quiero ser libre. Dígale: quiero ser libre en tu palabra, Señor. Quiero ser libre, Señor Jesucristo. Que este día, Señor, salga yo con un corazón libre, dispuesto, Señor, a servirte con todo el corazón, a ver la vida desde otro punto de vista, Señor. Gracias, Jesús, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque tu sangre preciosa está lavando, Señor, está limpiando, Señor, está limpiando los corazones, Señor.
los corazones de cada uno de nosotros en esta hora. Póngase de pie en esta hora, cierre sus ojos, póngase de pie y dele gracias a Dios. Dígale: gracias, Jesús, gracias, Señor, gracias por tu presencia, Señor. Vamos, sencillamente ahí dígaselo, dígale: gracias, Jesús, porque tú obras conforme a tu misericordia, porque tu palabra, Señor, es espada de dos filos que penetra lo profundo del corazón y parte las emociones del espíritu, Señor. Y en esta hora, Señor, tú has penetrado a mi corazón. Tu semilla de tu palabra, Señor, ha germinado en mi vida, Señor. Ahora, Señor, delante de ti, Señor, me pongo en esta hora para que hoy, Señor, pueda vivir conforme a tu palabra, Señor Jesucristo. Que mis palabras, Señor, sean respaldadas por mis hechos, Señor Jesucristo. Que mis palabras, Señor Jesús, al poder exclamarte y poder, Señor, conocerte, pueda yo ser, Señor, respaldada por lo que yo hago, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por las personas que vinieron, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque esto se trata de vida o muerte, Señor, de vida eterna o de muerte eterna. Pero hoy, gracias a Dios, porque el año agradable es este día, Señor. El año de la visitación, tú nos estás visitando, tú estás con nosotros, Señor, y estás, Señor, ofreciendo perdón de pecados a todo aquel, dice tu palabra, que se arrepiente. Gracias, Jesús, por tu obra. Gracias, Jesús, por tu misericordia. Gracias, Jesús, porque tú obras, Señor, en nuestra vida. Gracias por todas estas personas, Señor, por tu iglesia, Señor. Que mañana, que hoy en la tarde, Señor, vivamos conforme a tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, que hoy nos da el tiempo, Señor, para poder venir delante de ti, Señor, con todo el corazón, con todo nuestro corazón. Te adoramos, Señor, te adoramos, te bendecimos. Dígale con sus propias palabras: te adoro, Señor Jesús, te amo, Señor Jesús. Y gracias, Señor, por perdonarme en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Señor. Ayúdame a ser mejor delante de ti, Señor. Que mi vida vaya de aumento en aumento, como la luz de la aurora, Señor. Que va de aumento en aumento, que siempre, Señor, esté delante de ti, porque los días son malos y el tiempo se acaba, Señor. Gracias por el año agradable. Gracias porque nos has venido, Señor, a visitar, y gracias porque estás con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, aleluya. Den un aplauso a la palabra de Dios.